En esta época, cuando se acerca el Día de Muertos, nuestra tradición en México dicta que cada 31, 1 y 2 de noviembre, el velo entre los vivos y los muertos se vuelve más delgado, y el mundo paranormal se mezcla con el nuestro, dando permiso a nuestros difuntos venir a visitarnos durante un solo día. Pero en esta mezcla de mundos suceden cosas que dejan historias esperando ser contadas. ¿Te atreves a escucharlas? Mi nombre es Santiago. Comencemos. Ahora que se acerca el Día de Muertos, se me vino a la mente una experiencia que no es mía, pero es muy cercana. Quien lo vivió fue mi abuelo, y de hecho no tiene tanto. Fue el año pasado aquí en Xochimilco. Esto sucedió el 2 de noviembre, pues toda la familia nos reunimos en casa de los abuelos. Esa tarde-noche ya estábamos listos para pedir calaverita con toda la familia. Nietos, primos, primas, tías, tíos. Todos salimos esa ocasión. Pedimos dulces por aquí y por allá y todo era muy divertido. Ya llevábamos más de 40 minutos caminando, recolectando. Pero hubo un pequeño momento en donde el abuelo se comenzó a sentir cansado. Así que se decidió regresar a casa. La casa en ese momento estaba sola, y al llegar a su casa desde que entró, notó que las luces estaban encendidas. Él fue el último en salir y corroboró que todo estuviera apagado. Él no las había dejado así. Algo asustado se acercó cuidadosamente, pero la silueta de un hombre pasar por la ventana lo puso alerta. Lo primero que pensó fue en un asalto, un robo a la casa, así que se acercó sigilosamente casi de rodillas para que no lo vieran. Y cuando estuvo cerca de la ventana, se escuchó como 3 personas estaban adentro de su casa. Era una mujer y 2 hombres. Despacio se asomó por la ventana y claramente se veían las siluetas de las personas. El abuelo sacó su celular y comenzó a llamar a la policía, porque alguien se había metido, estaba seguro. Pero él nota algo. En esa plática que las 2 personas están sosteniendo puede diferenciar las voces. Una voz femenina y otra masculina que para él son muy familiares. Aquel hombre dice el nombre de la mujer acompañado de algo gracioso. Ella se ríe con una carcajada, y es ahí cuando reconoce la voz de su papá, y luego la de su mamá, quien le responde también a esa plática. El abuelo cuelga la llamada de la policía municipal aun cuando ya le habían contestado, y solo se quedó ahí, debajo de la ventana. Él estaba escuchando cómo los 3 estaban saboreando la comida. El abuelo se puso muy alegre y sigilosamente se asomó otra vez al interior de la casa. Las siluetas las reconoce. Es su mamá, su papá y su tío quienes están sentados ahora en la mesa. El abuelo sale corriendo a la puerta principal y la abre de golpe diciendo que él había cocinado para ellos. Pero se quedó a media frase, pues cuando abrió la puerta la casa estaba a oscuras. Las luces no estaban encendidas como vio apenas unos instantes. Él prendió la luz y comenzó a buscar por todos lados, pero no encontró nada. Se puso al frente del altar y comenzó a decirle a sus padres que disfrutaran la comida que él y su familia habían hecho con tanto amor para ellos. Notó también que en la ofrenda las cosas no estaban como él las había dejado. Estaban movidas. Los platos, los vasos y hasta las velas estaban en otra posición. Más que miedo, más que temor, le causó alegría esta experiencia paranormal a mi abuelo, pues dice que tuvo la oportunidad de ver aquel plano en donde sus difuntos vinieron a convivir al mundo de los vivos. Cuando llegamos de pedir dulces, nos sentó a todos y emocionado nos contó esta experiencia paranormal. Personalmente no le tomaba tanta importancia, pero ahora creo que esos días, del 31 al 2 de noviembre,
Se abren portales, portales que la mayoría no vemos. El Día de Muertos me ha gustado desde muy pequeña. Es una de las tradiciones más lindas de mi México. Y desde que tengo memoria nunca había puesto ofrenda en mi casa, pues mis familiares más cercanos aún están con vida. Sin embargo, ya estando juntada y con hijos, quise poner una gran ofrenda y adornar la casa en donde estaba. Más que nada para seguir la tradición mexicana. Así que un 31 de octubre fui a comprar todo lo necesario. Adorné mi casa con algunas sábanas en forma de fantasmas y telarañas por aquí y por allá. También puse una ofrenda grande en la sala. Ahí puse frutas como mandarina, manzana, plátanos. Puse dulces, chocolates, pan de muerto. También puse 5 veladoras, 2 en cada escalón y una al centro. Adorné todo con pétalos de flor de cempasúchil y puse un caminito desde la ofrenda hasta la puerta de la calle. Según la tradición dicta que esta flor guía a los muertos hasta los alimentos, pero yo, siendo escéptica, no creía en esto. Cuando acabé, todo se veía hermoso y me gustaba ver mi casa adornada de esta manera. Sin embargo, ese día sucedió algo muy extraño. Pasando la medianoche, una ráfaga de viento helado abrió la ventana de mi cuarto. Desperté por el tremendo frío que hacía. Al ver la ventana, yo habría jurado que la había cerrado por la noche. Me levanté a cerrarla y nuevamente me dirigí a la cama. Me acosté y me tapé. Ya estando casi dormida, pude escuchar pequeños pasos en la sala, pero era como si arrastraran los pies lentamente. Pensé que sería alguno de mis hijos quien se había levantado por un vaso de agua. Así que intenté dormir, pero aquellos pasos comenzaron a escucharse cada vez más fuerte. Parecía que estuviera alguien caminando desesperadamente ahí afuera. Algo molesta le grité a mi hijo que ya se durmiera y clarito pude escuchar cómo él salió corriendo, pero lo hizo hasta el patio. Me asusté y abrí la ventana para verlo, pero ahí ya no había nadie. Pensé que por el sueño había escuchado algo mal o que tal vez lo había soñado. Me quedé dormida y al día siguiente, ya en el desayuno, le pregunté a mis hijos que quién había sido el chistosito que no me había dejado dormir. Ambos dijeron que ellos no habían bajado en ningún momento de la noche, pero que sí habían escuchado cómo alguien había corrido. Hasta pensaron que había sido yo. Yo no los creí, pues seguro que se querían sacar de un castigo. Esa mañana se nos hacía tarde para ir a la escuela, así que los apresuré. Ya casi saliendo de la casa, mi hijo me dijo que si podía comerse algo de la ofrenda, y yo le dije que sí, que agarrara una manzana y una guayaba. Ya en la calle, mientras caminábamos a las carreras, vi como mi hijo le dio una mordida a la manzana e hizo una cara de inconformidad. Me dijo que la manzana no tenía sabor, que no sabía absolutamente nada. Esas manzanas eran buenas y se veían frescas. Mientras yo le daba una mordida a la manzana, él también se comió su guayaba, pero lo mismo, no sabía a nada. Yo corroboré ambas frutas, las mordí y era verdad lo que él decía. En fin, pensamos que era solo algo raro. Cuando llegó la noche, todos nos fuimos a dormir. Sin embargo, yo me desperté por la madrugada otra vez. Hacía un frío tremendo que pensé que se había abierto otra vez mi ventana, pero no. Así que descendí la otra cobija que había en mi cama y con esa me tapé. Intenté dormir, y ya medio dormitada, pude escuchar cómo alguien caminaba desde el patio hasta la sala. Aquellas pisadas arrastrándose me despertaron, pero ahora se escuchaban más fuerte. Esto me molestó y me levanté. Abrí un poco mi puerta para ver quién de mis hijos era quien bajaba. Y ahí en la oscuridad de la sala, pude ver a alguien al frente de la ofrenda, pero no era ninguno de ellos. Ahí,
Ahí estaba Margarita. Es una muchacha alta que era hija de la vecina, pero ella ya había muerto hace algunos años. Se quitó la vida en su propia casa. Era ella, lo puedo asegurar, pues hasta estaba vestida de la misma manera en que la vi en su funeral. Al ver esto me quedé helada. No podía moverme y no me salía ni un grito. Me quedé observando cómo ella caminó a la cocina. Horrorizada me fui lentamente hacia mi cama, me tapé con las cobijas como si fuera una niña chiquita. Y solo me quedé a escuchar cómo ella, Margarita, comenzó a caminar desde la cocina hasta la salida, por ese camino de cempasúchil. No me atreví a mirar por la ventana. Poco después desapareció aquel sonido. Yo me dormí como a las 4 de la mañana y al día siguiente mis hijos me despertaron, pues estaban emocionados por ir a pedir su calaverita, o sea, ir a pedir dulces a la calle. No les dije nada de lo sucedido, ni a mi esposo. Solo les ordené que me ayudaran a quitar la ofrenda rápido. Y mientras la quitábamos, se nos iban antojando las cosas, pero algo estaba muy mal. La fruta, cual sea la fruta que escogiéramos de la ofrenda, ya no tenía ningún sabor, ni olor, ninguna. Los dulces por igual estaban simples, no sabían a nada. Y así es justo como dicta la tradición. Nuestros muertos vienen a visitarnos y a comer sus platillos favoritos. Aunque la verdad, no sé por qué ella, Margarita, vino a mi altar. Quizá vio ese camino de pétalos y entró a mi casa. Hoy aún en mi familia no hemos tenido esa mala experiencia de algún familiar fallecido. Es por eso que desde esa noche dejé de poner la ofrenda como símbolo de tradición, pues les aseguro que es más que eso. Los muertos sí regresan. Hay una historia que nos cuenta mi tío cada noche de brujas. Cada 1 de noviembre, desde que tengo uso de razón, nos reunimos en casa de mi abuela para celebrar y tomar en familia chocolate con pan de muerto. Mi tío cada año iba con su esposa, a quien amaba tanto. Pero lamentablemente, en el 2010, falleció su esposa de algo renal. Fue en el mes de enero cuando falleció. Ya cuando se acercaba la fecha del Día de Muertos, le decía a toda la familia que no se olvidara de poner la ofrenda a su esposa en su casa. Pero él no creía en eso. Él era más de agarrar la borrachera. Es por eso que ese 1 de noviembre del 2010, desde tempranito comenzó a tomar caguamas, es decir, cervezas. Ya por la tarde, medio borracho, se fue camino al cementerio para tomar en la tumba de su esposa. Ya estando ahí, pudo ver a mucha gente limpiando las tumbas de sus familiares, prendiendo veladoras y dejando pétalos y ramos de flores de cempasúchil. Él se dirigió a la tumba de su esposa, la cual está aún en las orillas del cementerio. Mi tío se sentó a platicar con ella mientras bebía. Ya estando pasado de copas y por llorar tantas horas, se quedó totalmente dormido. Él relata que despertó por ahí de la medianoche o quizá un poco más tarde, pero el panteón seguía lleno. Él estaba rodeado de personas. Pudo ver a mucha gente caminando por las tumbas con velas en la mano. El cementerio es muy oscuro y en ese entonces aún no ponían iluminación pública. Pero ellos, esas personas con velas, lo iluminaban de un tono naranja. Él pensó que eran las personas que estaban en la tarde limpiando, pero notó algo. Cuando despertó mejor, notó que todos tenían la misma vestimenta. Todos y todas portaban un tipo camisón blanco que les llegaba hasta los tobillos. Algo mareado, confundido, se despidió de su esposa y decidió salir del cementerio. Pero había tanta gente que no podía pasar muy bien. Pedía permiso a todas esas personas y las esquivaba,
pero chocó con uno y mi tío cayó. Él le pidió disculpas porque fue algo fuerte el choque. Sin embargo, con el señor que había chocado, ni siquiera lo movió, ni lo miró. Su mirada estaba clavada a la salida del panteón. Esa mirada también era vacía, al igual que la de todos. Notó que todos estaban saliendo del panteón. Mi tío, algo incómodo con todos ellos, tomó algo de conciencia y vio que ellos no eran las personas que vio en la tarde. Relata que él estaba rodeado de muertos, las almas que regresarían esa noche a su casa con sus familiares. Del horror hasta se le bajó la borrachera y sin importarle nada se echó a correr. Empujó a varias personas en el intento de salir, pero ellas no se movían. Él era el quien salía rebotado con ellos, como si se tratase de una pared. Al salir del cementerio corrió sin parar por todas las calles oscuras del pueblo hasta llegar a su casa. Mi tío se había dado cuenta que era verdad, que el reino de los muertos se abre con el nuestro y se junta. Él rápidamente improvisó una pequeña ofrenda con cajas de huevo como escalones, en donde puso las frutas que tenía en el refrigerador, al igual que un plato de comida que había hecho. Puso agua, refrescos y una cerveza porque a su esposa le gustaba mucho tomar. Para que se viera bonita, arrancó algunos pétalos de ese jardín que su esposa mantenía, pero que ahora ya estaba algo seco. Al final, puso una foto en medio de la ofrenda y una pequeña vela que había utilizado cuando se quedó sin luz en alguna ocasión. Mi tío terminó llorando porque no era un buen altar para ella. Le pidió disculpas a la foto de su esposa y esa noche se quedó a esperarla a que llegara su amada. Pensó que la vería como vio aquellas almas del cementerio. Pero dieron las 2, las 3, las 4 de la mañana y ella nunca volvió. El sueño le ganó ahí en el suelo por ahí de las 4:30. Dice mi tío que soñó un sueño muy extraño, pues se pudo ver durmiendo ahí, tirado en el suelo. Era como si se hubiera salido de su cuerpo. Y cuando alzó la mirada, ahí a un lado de la ofrenda estaba su esposa, sosteniendo la pequeña vela que él le había encendido. Solo pudo ver cómo ella le sonrió muy contenta y orgullosa por su ofrenda. Él, al ver esta sonrisa, cuenta que sintió lo mismo que cuando se enamoró de ella. Estaba a punto de acercarse a ella, pero sintió como algo lo jaló y en ese momento despertó. Despertó llorando, pues ese sueño se había sentido muy real. Asegura mi tío que su esposa, esa madrugada del 2 de noviembre, regresó a visitarlo. Desde ese año, cada año y hasta la fecha, se emociona por el Día de Muertos. Ahora en su casa siempre hace una ofrenda gigante para ella, prepara la comida favorita de su esposa cuando estuvo en vida y le pone todo lo que le gustaba, pues esa noche el reino de los muertos se une con el mundo de los vivos. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Esta historia que voy a narrarles no es de otra persona. Esto me sucedió a mí y puedo decir que es 100% real. Era un 1 de noviembre de hace más de 15 años. Después de la fiesta familiar me retiré a mi casa, la cual quedaba a 40 minutos del municipio de Candelaria. En ese entonces tenía 19 años y era una universitaria, así es que tenía que ir a la escuela al día siguiente. Me retiré de la fiesta por ahí de las 12:30 de la noche. Tomé un taxi, ya que ya no había transporte público. Yo me subí en el asiento del copiloto y el señor arrancó. Mientras el taxista iba manejando, pasamos por una carretera algo solitaria.
No habían casas alrededor, solamente maleza. Por eso me extrañó tanto ver a tantas personas caminar por la orilla de la carretera. En serio, eran muchas. Cuando estábamos pasando por ellas, yo le dije al señor: mire, qué bonita procesión, ya van a celebrar. Aquel hombre, con un tono de voz tembloroso, me dijo: con que usted también la ve. Pensé que estaba loco. Esa no es una procesión. Esos son los difuntos que van caminando. Mire hacia abajo. Al mirar a los que estaban al frente, a los que les pegaba la luz del carro, pude ver que todos ellos no tenían pies. Todos iban flotando por la carretera. Me llené de miedo y lo único que hice fue taparme los ojos y hacerme bolita en el asiento. Pasaron algunos largos y lentos minutos en donde le decía al conductor si ya había desaparecido toda esa gente difunta. Pero él me decía que no, que seguían ahí afuera caminando. Yo no quise mirar por la ventana hasta que llegamos a la entrada del municipio. Ahí le dije para dónde ir para que me llevara a mi casa. Y en mi cama me puse a pensar si lo que vi eran las ánimas de los difuntos que regresan en esta época, o tal vez una alucinación que compartí con el taxista. Nunca me había atrevido a contar esta historia a nadie, ni por internet. Solo lo saben mis amigas del trabajo. Soy una chica de 25 años. Vivo en el estado de Puebla. Me dedico al viejo oficio. Ya saben, doy servicios sexuales a cambio de efectivo. Tengo un pequeño hijo que mantener y una familia que trataron de darme lo mejor, pero por rebeldía, o mejor dicho, por enamorada, no seguí estudiando. Pero al estar embarazada, el padre de mi hijo nos abandonó. Cuidarlo y trabajar se me hacía complicado, además que no ganaba mucho. Es por ello que me metí de esto. Aquí por las noches es común ver muchas chicas haciendo lo mismo que yo, algunas en el día y otras de noche. Una ocasión, mi madre se enfermó. Tenía que comprarle medicinas y eran muy costosas. No había nada en la despensa para comer al otro día, así que tuve que irme a trabajar desde el día hasta la noche, pues también venía el pago de la renta de la casa. Así que trabajé 24 horas, por así decirlo. Pero desde la mañana hasta las 2 de la madrugada solo llevaba 700 pesos. La verdad me puse triste. Casi lloraba, pues tenía muchos gastos y con eso no me alcanzaba. Estaba desesperada. Una amiga que estaba cerca de mí se despidió. Me dijo: «Deberías irte a descansar». Le dije: «No, aquí me quedaré otro rato más». Conforme pasaba el tiempo, se sentía más el frío. Ya no aguantaba, así que empecé a caminar. Mientras iba caminando, una camioneta me interceptó. Era un señor de no más de 35 años. Me preguntó: «¿Cuánto?». Seguimos hablando hasta llegar a un acuerdo. Tenía que cumplirle una fantasía. El tipo me ofreció 10,000 pesos por ir a hacerlo en un cementerio. Yo accedí, ya que si no era yo, las chicas que estaban en la banqueta de enfrente me ganarían. Así que accedí. Me subí a la camioneta y la verdad iba con miedo, pero de solo recordar mi necesidad me hizo hacerlo. El tipo en el camino me dijo: «No tengas miedo, es más, de una vez te pago, para que veas que no te haré daño». Me dio el dinero y lo guardé en mi bolso. Llegamos al cementerio. Se bajó, me dijo nuevamente: «No tengas miedo, no te haré nada, en verdad». Comenzó a caminar hacia el cementerio. Yo me quedé unos segundos en la camioneta pensando: ¿y si me mata?
¿Y si me hace algo? Y como en este ambiente pasan cosas muy feas, agarré y me bajé. Me bajé de la camioneta y corrí hacia el lado contrario. Sé que hice mal, pero el miedo me invadió. Tenía miedo que me quitara la vida. Fue muy raro ir al cementerio. Corrí lo más que pude. El tipo no me perseguía. Seguro estaba en el cementerio. Al llegar a una esquina, observé patrullas y una ambulancia. Pensé, ahí me puedo esconder entre la gente. Conforme iba pasando entre la gente que había, miré que había una persona tirada en el asfalto, con mucha sangre, y un vehículo volteado. Me acerqué más y me percaté que el que estaba ahí tendido fue la misma persona que me ofreció los 10,000 pesos. No podía creerlo. Miré a detalle la camioneta y era la misma. Me quedé en shock. Quizá me quiso alcanzar por otro lado y se volteó o chocó. Yo provoqué esto. Le pregunté al oficial que hace cuánto tiempo había pasado esto y me contestó que ya tenía más de 1 hora ahí, pero que nadie lo había reportado, hasta que ellos pasaron. Cuando me dijo todo eso, sentí que el alma se me iba. Dije, ¿esto es un sueño? Confundida, me fui caminando. No sabía qué había pasado. Miré mi bolso y efectivamente, traía el dinero conmigo. Llegué con las chicas que estaban enfrente de mí cuando la camioneta me interceptó. Les conté. ¿Vieron la camioneta en la que me subí hace rato? Me respondieron. Sí. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Te ves pálida. No. Miren, les enseñé el dinero que me había dado y las llevé a donde estaba el accidente. Se quedaron peor que yo. Nosotras nos cuidamos y anotamos las placas y efectivamente, las placas que habían anotado eran las mismas que estaban en la camioneta accidentada. No supe qué fue lo que pasó. Y yo no provoqué el accidente, pues la camioneta ya tenía 1 hora ahí. No solo yo lo viví, también las chicas lo vieron. Mi papá ha sido taxista durante 20 años. Nosotros vivimos en una ciudad del estado de Guerrero, en México. Nuestra ciudad es un valle, rodeado por 9 montañas o cerros. El caso es que él trabajaba el turno de la madrugada. Empezaba a las 3 de la mañana y un día de la terminal de autobuses le hicieron la parada a un par de viejitos. Se le hizo extraño, porque habían muchos taxistas haciendo base y él que iba pasando los recogió. Se subieron. Le dice la señora a mi papá, «Gracias, joven, por levantarnos. Ninguno nos quiso llevar». Él les dijo que a dónde los llevaba, a lo que ellos respondieron, «Llévenos a la 24. Una colonia que está en un cerro, pero hasta lo más alto». Y emprendió el viaje. Ya había avanzado cuando el viejito le dijo, «Oiga, joven, ¿pero trae cambio? Porque traemos uno de 500. Él le contestó, «Híjole, patrón, voy empezando el turno, pero ahorita pasamos a una gas a cambiarlo». Le dice el viejito, «¿O quiere que le paguemos con las monedas de oro?» Y se empezó a reír. Pasaron a cambiar el billete a una gasolinería. Ya cuando iban por la mitad del cerro, mi papá les preguntó, «Oigan, ¿ustedes siempre han vivido por aquí en la 24? Porque yo viví toda mi infancia aquí hasta que me casé». Le dice la viejita, «Uy, sí, ya tenemos más de 100 años viviendo aquí». A mi papá se le enchinó la piel. Tragó saliva y siguió el camino. Llegó hasta lo más alto, donde empezaba un camino de terracería.
Ya no entraba el carro y ya no había casas. Les dijo, hasta aquí llega. Sí, gracias, joven, dijeron ellos. Oiga, joven, ¿le pido un favor? Sí, don, dígame. Cuando te vayas, no voltees por el espejo y no subas a nadie hasta llegar a tu casa. ¿Seguro no quieres las monedas de oro? Solo negó con la cabeza. Se dio la vuelta y bajó a todo lo que daba, que por poco se estampa en una casa. Regresó a la terminal de autobuses y les dijo a los taxistas, oigan, qué mala onda, no quisieron llevarse a los viejitos. ¿Cuáles viejitos? Si tú te fuiste solo, no te llevaste a nadie. Me llevé a unos viejitos, los recogí aquí. No, estás loco, no llevabas a nadie. Se arrancó, va a la gasolinería. Oye, ahorita que pasé a cambiarte el billete, ¿no traía a nadie? Le preguntó al muchacho que lo atendió. No, venía solo. Arrancó y se vino a mi casa. Llegó pálido y nos despertó a todos para contarnos lo que había pasado. Desde ese día, ya no trabaja de madrugada.